Gloria a Dios, aleluya. Amigo, amiga, hermano, qué bueno que estás con nosotros en esta hermosa tarde de viernes. Te saludamos desde la cabina de transmisiones de radio Aguas Vivas, en donde predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. El tema que tenemos para ti en este día se titula El Cordero de Dios. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Señor Padre Celestial Todopoderoso, bendito sea tu nombre, bendito seas, Padre, por los siglos de los siglos. Santifico tu nombre, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, el reconocimiento, Señor. Tú eres el único Dios eterno, bendito, santo, todopoderoso. A ti es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, y te agradezco, Señor, que me permitas predicar tu palabra en esta tarde. Señor, te ruego que uses la palabra para salvar a las almas en este día, Señor, aquellas que no te han conocido, para que este evangelio, Señor, que predicamos sea de poder, sea un evangelio de bendición para todo aquel que no ha creído en Jesucristo, el Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Te alabo, Señor, te doy la gloria en el nombre de Jesús. Ojo, podríamos preguntarnos, amigos, amigas, ¿cómo fue que Juan el Bautista dijo estas palabras en aquel momento, como dice la Biblia? Porque en el versículo 30, Juan el Bautista lo vemos que dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, ¿por qué está diciendo eso el Bautista, si Juan el Bautista era mayor que Jesús en edad? Y luego dice también en el versículo 31, y yo no le conocía. Pero ¿cómo no le iba a conocer si ellos eran primos según la sangre? Pero aquí hay algo más que eso, amigos, amigas que me están escuchando. Vemos que Juan el Bautista tenía un solo propósito al decir esto, y este propósito venía de Dios, venía de arriba, venía del Padre, venía de aquel que le envió a bautizar con agua, aleluya. Y el propósito, era dar testimonio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que tú y yo supiéramos, para que todo el mundo lo supiera y se salvara por la fe de la condenación eterna que produce el pecado. Así que el propósito de la vida de Juan era que los pecadores de todas las edades apuntaran hacia el Salvador del mundo, Cristo, el Cordero de Dios. Por eso todo predicador tiene que proclamar lo mismo que proclamó Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Es claro que Juan el Bautista, amigo, amiga, sabía mucho sobre Jesús, y él podría haber señalado muchas cosas sobre la vida de nuestro Señor. Él podría haber dicho muchas cosas. Él podría haber llamado a Cristo un gran maestro, o podría haberlo llamado el gran ejemplo de santidad, porque lo era. Pero Juan el Bautista no hizo eso, dice la Biblia. Lo que Juan hizo, más bien, fue proclamar que Cristo había venido al mundo como el Cordero, como el gran sacrificio de Dios por el pecado de los hombres, aleluya. Porque Juan no dijo nunca: he aquí el gran maestro de Dios,
Juan no dijo nunca, he aquí el gran ejemplo de Dios, sino que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, amiga, ningún profeta, escucha bien, predicaba más duro, más fuerte sobre el arrepentimiento que Juan el Bautista. Pero la predicación de Juan el Bautista no era una lección moral, no lo era, porque él sabía que nada podía ayudar a los hombres pecadores arruinados, a menos que él los llevara hacia Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Juan el Bautista sabía que nada más ni nadie más podía quitar su pecado y el de toda la humanidad, solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo, aleluya. A lo mejor hay gente en este mundo que piensa que podrá entrar al cielo por sus buenas obras, o tal vez haya gente que cree que no necesita que nadie le quite sus pecados, pero cuando eres redarguido por Dios de pecado, entonces te darás cuenta de que nada puede quitar tu culpa y tu pecado ante un Dios santo, o ante un Altísimo, Todopoderoso y bendito, sino solamente Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aleluya. Así que es necesario que las personas que nos escuchan en esta estación de radio por internet oigan claramente cuál es el primer punto del Evangelio de Salvación. 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Por eso nuestro tema es el mismo tema de Juan el Bautista esta tarde. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes una cosa, amigo, amiga? Algunos pueden enseñar la Biblia verso por verso, y eso está muy bien, pero no hay ninguna otra salvación excepto la de Cristo crucificado. Isaías 53, versículo 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí está hablando de Cristo, el Cordero de Dios. Así que hoy vamos a predicar acerca del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador bendito, en algunos puntos. En primer lugar, Juan pudo ver la verdad de Cristo, el Cordero de Dios. En el versículo 31 dice la Biblia, Juan el Bautista escribe, yo no le conocía, pero es difícil que ellos no se conocieran, porque Juan conocía a Jesús de toda la vida, porque eran primos en la carne. Así que cuando Juan dijo yo no le conocía, esto tiene otro significado, tiene otra connotación. Juan conocía a Jesús físicamente, pero no lo había conocido como el Cordero de Dios que cargaría el pecado de toda la humanidad. Juan era pariente de Jesús, así que tenía que haberlo conocido desde su niñez, pero él no lo había conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Cordero que cargaría con el pecado del mundo para quitarlo, sacrificando su vida, entregándose por nosotros en la cruz del Calvario. Aleluya. Oh, pero algo tuvo que pasar entonces para que el Bautista, que conocía a Jesús como su primo, pudiera saber que aparte de ser su primo, él era el Cordero de Dios. Aleluya. Y la Biblia dice que cuando Juan bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán, él oyó la voz de Dios decir desde el cielo, este es mi Hijo amado. Entonces el Bautista supo quién era realmente Jesús. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Vamos a leer Mateo 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aleluya, gloria a Cristo, gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, oh, qué tremendo es esto, aleluya. Y entonces a partir de ese momento Juan predicó valientemente: helo aquí, mírenlo por sí mismos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es aquí el Cordero de Dios. Así que pido a Dios que tú tengas claro quién es Jesucristo en tu vida, el Cordero de Dios que quita tu pecado si crees en Él, si le entregas tu vida, porque así nada ni nadie te podrá arrebatar de Él. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. En segundo lugar, Juan predicaba a Cristo como el sacrificio de Dios, porque Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan sabía todo sobre los corderos que mataban en los sacrificios del Antiguo Testamento, porque él era judío, y él había visto a los corderos sacrificados a diario en el templo. Pero Juan señaló a Cristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Juan vio a Cristo, lo vio venir, lo vio caminar y dijo: este es el Cordero de Dios. Todos los demás corderos que los judíos sacrificaban en el templo habían sido meramente tipos o figuras de Cristo, sombras de lo que había de venir, sombras de la salvación bendita de Dios, bendita del cielo. Pero él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y sabes, amigo, amiga, hoy en día la gente habla de casi todo menos del Cordero de Dios. Pero escuche bien, si una persona tiene poco o nada que decir sobre Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces lo que necesita es conocerle en espíritu y en verdad. ¿Por qué decimos esto? Porque no hay salvación aparte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice en Hechos 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aleluya. Y estas palabras tienen un significado muy profundo, amigo, amiga, porque ¿quién sacrificó al Cordero de Dios? ¿Quién fue el que lo sacrificó? ¿Quién fue el que permitió que Jesucristo muriera en la cruz? ¿O fue el diablo acaso? ¿O fueron los romanos? ¿O fue Judas el traidor? ¿O fueron los principales judíos? ¿Fue Caifás? ¿Fue Anás? ¿Fueron todos esos que odiaban a Jesucristo? Amigo, ¿quién hirió a Cristo sobre la cruz? ¿Quién fue el que lo molió? ¿Quién le causó el peor de todos los dolores cuando él clamó desde la cruz del Calvario? Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No fue nadie, amigo, amiga, sino solamente Dios. Fue su Padre Celestial, fue el Creador bendito, fue Él quien por su determinado consejo entregó a Cristo para ser crucificado y para ser matado. ¿Sabes por qué? Por amor a ti, por amor a mí, aleluya. Vamos a Hechos 2, 23, 24. Dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Oh, grande eres, Señor. Isaías 53:10 dice: sujetándole a padecimiento. Así que la muerte y resurrección de Cristo estaba profetizada desde siglos antes. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando tú crees en Cristo, cuando tú crees en la obra de Cristo en la cruz, aleluya, estás creyendo en el sacrificio de Dios por el pecado, que es el único que puede salvar a los hombres por la fe. Cuando tú crees en el sacrificio de Dios por el pecado, Dios no te rechazará, sino que Dios te revelará la salvación por gracia, aleluya. En el instante en que tú crees en Cristo, en el instante en que tú crees en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios,
Oh, esa fe cubre tu pecado. Él cubre tu pecado con su preciosa sangre y te hace limpio ante la vista de Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista lo digo, porque él lo pudo ver. Aleluya. En tercer lugar, amigo, amiga, Juan el Bautista predicaba a Cristo cargando y quitando nuestro pecado. El texto dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Y la palabra quitar, ese verbo quitar, significa también cargar. El Señor Jesús cargó nuestros pecados, cargó la cruz, pero también los quitó. La Biblia está llena de esto. Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así que Cristo cargó con el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Pero lo mejor de todo es que Cristo no solo cargó con la carga del pecado, sino que también se lo llevó, se lo llevó, Él lo desapareció, lo limpió, lo echó en lo más profundo del mar. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan el Bautista. Así que, si tú crees en Jesús, si tú crees en el Salvador del mundo, si tú crees en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no necesitas preguntar ¿a dónde está mi pecado? ¿A dónde se fue? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué me lo quitaron? Porque fue Jesús el que lo quitó. Cristo quitó tu pecado, Él lo cargó y además se lo llevó. Él lo clavó en la cruz, aleluya. Ahí clavó el decreto que había contra nosotros. Oh, lo hizo trizas, lo pulverizó con su muerte. Ahí también juzgó a Satanás y juzgó a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, aleluya. Cristo lo llevó, Cristo limpió, Cristo lo quitó. Tus pecados se han ido para siempre, has sido totalmente abolido, tú has sido perdonado tan solamente por la fe en Cristo Jesús, si es que has creído en Él. Y si no has creído en Él, amigo, amiga, hoy puedes creer en Él y ser salvo por toda la eternidad. Este es un evangelio en el que vale la pena creer, amigos, amigas. Este es un evangelio de Dios por el que vale la pena vivir. Y este es un evangelio por el que vale la pena morir, aleluya. Por esto la Biblia dice que todo el que anuncia un evangelio diferente, aun si fuese un ángel quien lo anunciara, sea anatema, tus pecados pueden ser quitados solamente porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque solo Cristo puede quitar el pecado, nadie más lo puede quitar, porque solamente Él lo llevó. Él es el Cordero del sacrificio, la propiciación por nuestros pecados que Dios el Padre puso, y no hay ningún otro. No existe María, no existe Guadalupe, no existe ningún ídolo. Es Cristo el que murió en la cruz, es Cristo el que resucitó, y es Cristo el que está a la diestra de Dios intercediendo para que tú creas y seas salvado. Primera de Juan 1:7 lo dice muy claramente. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, gloria a Cristo. Precioso, precioso es el raudal que me limpia como la nieve. Oh, y no sé de ninguna otra fuente, amigo, amiga. Solo la sangre de Jesús, solo la sangre del Cordero, solo la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea Señor Jesucristo por venir a hacer la obra. Oh, gloria a tu nombre por los siglos de los siglos, Señor Todopoderoso. En cuarto lugar, Juan el Bautista predicaba a Cristo quitando el pecado continuamente, porque él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vemos que Juan no habla en tiempo pasado, no dice, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado. El Bautista habla en tiempo presente. Él dice, ahora mismo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo quita hoy, y viene el día de mañana y lo quita mañana, y lo quita pasado, y lo quita todos los días cuando hay fe para creer. Aunque haya sucedido una vez, el sacrificio de Cristo continúa para siempre porque es eterno. Cristo murió en cierto tiempo
en el tiempo determinado por Dios, pero Él todavía quita el pecado y lo seguirá quitando para siempre en todo aquel hombre y mujer que tenga una fe como un grano de mostaza para creer en su obra, como el gran purificador de Dios que es Él. Cristo continuamente quita y Cristo continuamente seguirá quitando el pecado del mundo. Gloria a su nombre, gloria a Cristo bendito, gloria a Cristo por todos los siglos, aleluya, hosana, hosana a su nombre, hosana al Altísimo, hosana al Rey de Salvación, hosana al Dios Altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, aleluya. Así que tú tienes que confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú lo tienes que conocer por ti mismo, amigo, amiga. Tú mismo tienes que creer en Él y entonces serás justificado en su sangre, como dice Romanos 5:9, y Cristo borrará tu pecado, Cristo borrará tu pecado, y tu pecado ya no existirá a la vista de Dios, ya no existirá a la vista de Dios porque será borrado totalmente, y tú serás libre de pecado para siempre. Por último, Juan el Bautista predicó la suficiencia total del sacrificio de Cristo, porque él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No menciona a nadie más, solamente a Jesús, al Cordero de Dios. Y esto significa que no hay pecado que el Señor Jesucristo no pueda quitar. Absolutamente todos los pecados, no importa el calibre, el tamaño, la profundidad, la maldad, no importa. No hay un solo pecado que el Señor Jesús no pueda quitar, porque no hay límite al valor de su sacrificio en la cruz en este mundo, porque Jesús es el Hijo de Dios, es sangre real la que hizo el sacrificio. Él quita el pecado del mundo. Oh, Él quita el pecado del mundo. Ah, Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Él es el todo suficiente. Él es el suficiente Salvador del mundo. Y quita todo tipo de pecados. Y quita el pecado de todos los creyentes. No hay nadie más, amigo, amiga, que pueda quitar tu pecado. Que no te engañen. No hay otra expiación. Ni habrá ninguna otra expiación. Ni habrá otro sacrificio por tus pecados jamás. Escucha bien, ningún dolor del purgatorio puede quitar el pecado, ni la amargura ni el remordimiento pueden quitar el pecado. Solamente Jesucristo, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Así que aparte de Cristo no hay otro. Cristo ha hecho posible que todo el mundo pueda venir a Él si cree y si quiere, para que su pecado sea removido, para que su pecado sea quitado. Pero tú necesitas tomar a Cristo por ti mismo y venir a Él voluntariamente de todo corazón. Aleluya. Voy a terminar con esto, amigos, amigas, leyendo Apocalipsis 22, versículo 17. Dice así: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso dice la Biblia. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Así que todo es cuestión de querer, es voluntario, es de corazón. Si tú me estás oyendo, tú quieres, puedes tomar del agua de la vida gratuitamente en este momento. Y se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero de Juan 5, versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es tan simple como eso, pero es tan importante que salta para vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno. Entonces el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no la tiene, no tiene la vida eterna. ¿Quieres tener la vida eterna? Porque es necesario que te arrojes sobre Cristo para tener la vida eterna, amigo, amiga. Y entonces este texto será tuyo en su plenitud. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, amiga que me estás escuchando, mira a Jesús, el Cordero de Dios por fe y vivirás si crees. Jesús mismo dice en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra. Y esta palabra es para ti en esta tarde, en este día. Ese Cristo crucificado por tus pecados fue resucitado, vive para siempre y está sentado ahora a la diestra de su Padre en el cielo. Míralo a Él y serás salvo, míralo a Él y serás salvo. Tú tienes que poner tu fe en el precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o no experimentarás la vida eterna. Mira que no te predicamos ninguna religión, eso no te servirá de nada. Predicamos la verdad de la Biblia, el mandamiento de Dios que dice: id y predicad el Evangelio a toda criatura, en Marcos 16, 15, 16. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy, amigo, amiga? Mira a Cristo, ven a Cristo, ven a Él. Él lavará tus pecados con su sangre preciosa. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ven ahora mismo, amigo, amiga, no esperes más. Ven a Cristo, ven a Jesús y salva tu alma, salva tu alma. Si tú quieres ser salvo por la eternidad y quieres pasar la eternidad con Dios, te invito a hacer la oración de fe en este momento. Tan solo repite la oración conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo te salvará. Ahí donde estás, ahí mismo, repítela, amigo, amiga. Solamente dile a Él: Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador, Señor, y que te he ofendido, Padre. Me arrepiento hoy de todos mis pecados. Te entrego mi corazón, Señor de gloria. Entra en mí y cambia mi vida. Le abro la puerta en este momento a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu Hijo amado, que murió y resucitó de los muertos por mí. Límpiame, Señor, y lávame con la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó por mí en la cruz del Calvario. Cámbiame, Señor, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias, Señor, por regalarme la vida eterna. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, aleluya, santo.